¿Los audífonos? Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al estudio de hoy. Bueno, entonces este defecto es bastante interesante y es un defecto psicológico que todos nosotros tenemos y que realmente vale la pena estudiarlo para su profunda comprensión y eliminación dentro de nuestra psicología. Es un defecto que está relacionado en cómo nosotros odiamos tener sexo. O sea, tiene una relación casi que directa en cómo la persona evita tener sexo y de qué formas. O sea que aquí vamos a estudiar no solamente el aspecto célibe como tal de relacionado directamente con la espiritualidad, o sea, lo podemos observar a través de las religiones, sino vamos a ver que este defecto está relacionado en muchos aspectos de nuestra vida, inclusive con nuestra pareja. Y resulta que para nosotros despertar conciencia necesitamos sí o sí de una vida sexual. De lo contrario, pues no hemos comprendido qué es el despertar de la conciencia y más aún, para qué sirve la energía sexual. Pero en esta conferencia también todo eso lo vamos a aprender. Vamos a desglosar diferentes particularidades de este defecto, pero también comprender qué hace este defecto. O sea, qué hace este defecto dentro de nuestra psicología y por otro lado, comprender para qué sirve la energía sexual a nivel superior. Entonces, bastante interesante. Primero vamos a decir que existe un estado de celibato. Y este estado de celibato, ¿qué tiene que ver? Este estado de celibato es un aspecto negativo de este yo en el cual la persona evita el matrimonio. Pero cuando aquí hablamos de matrimonio, no estamos refiriéndonos al aspecto de casarnos con otra persona como lo hemos visto, sino que matrimonio representa la unión con la matriz. O sea, matrimonio quiere decir la unión sexual o cópula sexual entre hombre y mujer. Eso es matrimonio. Por eso la persona que es célibe evita eso a toda costa. Y ahí que nace el celibato. Entonces vamos a comprender que esto lo vemos en diferentes partes de nuestra propia psicología, pero vamos a observar que existen dos clases de célibes. Unos que son los solteros, que ya se declaran solteros y que realmente quieren de alguna u otra manera ofrendar su vida a Dios, pero ese Dios desde el cual ellos están ofrendando su vida realmente es un yo célibe. No es el Dios, sino es una creación psicológica de ellos mismos que le llaman Dios, pero realmente es el mismo yo célibe que los está engañando y no se están dando cuenta que están siendo engañados. Entonces aquí es cuando encontramos el aspecto del soltero. Pero vamos a encontrar otra clase del célibe, y es que es el célibe que le gusta estar con una y otra pareja. Pero uno se pregunta por qué es célibe una persona que le gusta estar con muchas parejas. Pues precisamente porque en la diversidad está el placer. Este sujeto tiene miedo de no volver a tener una relación sexual a causa de la impotencia ocasionada por la falta del apetito sexual, al quedarse solo con una sola pareja. Y esto hay que decirlo y esto hay que tenerlo bastante claro, porque pensamos que una persona soltera es el que tiene ese yo célibe, pero resulta que también las personas que tienen una pareja tienen montado este defecto, y este defecto en su aspecto psicológico es el que le tiene miedo a la impotencia sexual. Por tanto, esta persona se vuelve adúltera y pasa la vida cambiando de pareja. O sea, no es inestable completamente su relación emocional, sentimental con una sola pareja. Por tanto, se la pasa adulterando. Este defecto se relaciona con todos los aspectos que eviten tener sexo, como ya lo dijimos, que rechazan en algún aspecto. En casos extremos, cuando se desarrolla este defecto, se desprecia y se odia toda clase de sexo, satanizándola, tachándola de algo completamente asqueroso.
Pero ya vamos a observar cómo empieza a evolucionar, porque es que este defecto evoluciona desde cuando somos niños. Este defecto no solamente nace desde ahorita, ¿no? Este defecto va creciendo de a pocos y ya vamos a entender estas causas porque vamos a dividir esta reflexión en diferentes partes. Vamos a ver cómo este defecto influye desde que somos niños, a través de la crianza que recibimos, a través de nuestros progenitores, cómo se desarrolló de ahí en adelante, cómo está cuál es nuestro estado actual frente a este defecto, cómo se ejecuta este defecto con nuestra pareja y por último, cuál es la relación con nuestra vida espiritual. Entonces vamos a observar que tenemos diferentes aspectos de este defecto. Me regalan acá un momentico, estoy aquí. Relación con nuestra vida espiritual. Entonces vamos a observar que tenemos diferentes. Ahora sí, continuemos. Lamentablemente, cuando una persona realmente odia tener sexo, no se está dando cuenta que está odiando a Dios mismo, porque no comprende que la energía sexual es la energía de la vida, es la energía crística, la energía de la creación, y esa energía es la que le da absolutamente vida a todo. Nosotros no provenimos de otra energía, sino de la unión de nuestros padres. O sea que es absurdo decir que odio tener sexo. Es absurdo decir, uy, no, es desagradable tener sexo, porque realmente ahí es cuando observamos que existe Dios, se está emanando el ser, la energía sexual dentro de nosotros, a través de la energía sexual, a través del sexo. Por tanto, cualquier esfuerzo espiritual por despertar conciencia, pues va a ser en vano. Este yo se alimenta unas ganas de botar la energía sexual de diferentes formas. Y en algunos casos no lo hace en público, o sea, no muestra esa careta por unos aspectos ideológicos o morales. Y hace que se desarrolle internamente un defecto que se llama el yo bueno, el yo santurrón, porque es un yo que se cree muy buena persona, de buen corazón. Sin embargo, en el mundo interno está muy contaminado, tiene muchas emociones contradictorias, por tanto, su mundo emocional es una locura. La lascivia aumenta a unos niveles considerables, más que cualquier otra persona, porque una persona que tiene este defecto montado, el yo célibe, todo se lo imagina, absolutamente todo, porque no lo ha vivido, no lo ha comprendido, no lo ha experimentado. Entonces, cuando una persona tiene este yo, que es el yo célibe, o sea, anda en un estado de que odia el sexo, de que le gusta la soltería, etcétera, pues realmente que todo lo va a ver en esa óptica. Entonces, si ve a una pareja besándose, ya de una vez la empieza a criticar, y así sucesivamente. La lascivia aumenta en unos niveles desastrosos. Pasa una mujer y de una vez ya se está imaginando situaciones que no están pasando en la vida real, pero todo esto es ocasionado por este defecto. Cuando este yo se engorda, vamos a observar que vamos a ver unos defectos relacionados con este defecto, pero que ya tienen que ver con la degeneración sexual, como lo es el homosexualismo, el bisexualismo, la pedofilia, entre otros, ya que causa confusión. O sea que uno de los aspectos de este defecto es la confusión misma en absolutamente cómo nosotros empleamos nuestra energía sexual. Con este yo vivo vamos a tener una puerta de entrada a muchos otros yoes, como lo son ¿cuáles? La pornografía y toda su familia. Ahí vamos a encontrar la masturbación, toda la cantidad de bajezas a través de la pornografía con lo que uno se nutre, todo el tema de masturbación, citas de casas, prostitución, pedofilia, etc. Y vamos a encontrar que hay unos defectos un poquito más bajos que ya los vamos a hablar, porque inclusive hay personas que llegan al sadismo. Pero todo ¿por qué? Porque la persona se vuelve víctima del autoplacer.
Como no sabe qué hacer con esta energía que está represada en el organismo, que es la energía sexual y la energía creadora, pues no sabe que eso está pasando dentro de su interior. Por tanto, esa energía se empieza a podrir, se empieza a estancar. Va a llegar el momento en que la energía que está hecha de átomos solares se vuelve completamente negativa, se pudre y se vuelve en átomos lunares, negativos, pesados, y esto hace que de alguna u otra forma la persona quiera descargarse. Entonces, las personas toman algunas soluciones como ver películas de terror, como burlarse del mal ajeno, etcétera, pero ya todo esto es gracias a la psicología que le genera este defecto. Características y lemas. Vamos a ver que este defecto tiene unas características bastante interesantes y unos lemas. ¿Cuáles son sus lemas? 1. Detesto tener sexo. Me da asco que me toquen. Sentir el aparato genital de la otra persona, no lo aguanto. Me fastidia que me manoseen. Qué pereza, usted solo piensa en sexo. El sexo lo ve como una obligación, un compromiso, pero no realmente algo que comprende, algo que desea para un despertar de conciencia. En el peor de los casos, la vía de escape es tener hijos, o inclusive hay unos que van más allá y se castran. El yo cura o yo monja es una vía de escape para ocultar estos yoes en su interior que lleva, que ya hemos hablado, o sea que hay unos yoes completamente podridos en su interior, y estos yoes obviamente los quiere de alguna forma ocultar, y por eso la persona toma la decisión de una vida supuestamente casta, que ya sabemos que no tiene nada de castidad, supuestamente entregada a algo espiritual, pero también sabemos que es una mentira. Simplemente es una vía de escape para ocultar que tiene toda esa podredumbre en su interior. Entonces refleja hacia el exterior realmente una buena faceta. El sexo es peligroso, este es otro lema. El sexo es peligroso porque evita realizar nuestros logros personales. Entonces la persona pues toma la decisión de castrarse, de no casarse, de vivir soltera porque quiere sí o sí alcanzar unos logros de la personalidad, un progreso de la personalidad. Por tanto, hay muchos que dicen, uy, no, yo prefiero no tener sexo porque hasta aquí me llega mi vida, porque si llega acá un bebé, pues hasta aquí me llega todo, o si la otra persona tiene un SIDA o tiene alguna enfermedad, pues también hasta aquí va a llegar mi existencia. Entonces le tienen miedo inclusive a tener sexo. O sea que aquí vamos a ver cómo todo esto está relacionado en nuestra parte emocional, en nuestra parte psicológica y en nuestra propia vida. Todos nosotros sufrimos de este defecto, pero no nos damos cuenta. Pensamos que este defecto solamente lo viven quienes se viven una vida conforme al celibato, pero no tiene nada que ver con esto. Esto es un yo psicológico que nos va a llevar sí o sí a degradar y a degenerar nuestra energía sexual. Y va obviamente de menor a mayor. El sexo lo ve como algo bajo, este es otro lema, degradante, y por tanto hay que ponerle límites. Pero todo ¿por qué? Porque es que nosotros hemos crecido con unos conceptos del sexo bastante terribles. Vean, nosotros observamos qué piensan nuestros papás del sexo, nuestros abuelos del sexo. ¿Qué piensan todos ellos? ¿Acaso nos han hablado directamente de qué es el sexo? En algún instante ellos nos dijeron, oiga, con el sexo usted puede crear o puede degenerarse. Jamás, nunca nos dijeron absolutamente nada de eso. Nosotros tuvimos una vida o una formación sexual, pero ¿por qué? ¿O cómo? A través de nuestros amigos, a través de la tecnología, a través del celular, a través de la pornografía. Y nos damos cuenta que tuvimos una educación sexual bastante errada desde un principio. Es decir, que nosotros hemos relacionado casi que siempre la energía sexual, el sexo, con algo negativo y algo pecaminoso, porque así mismo se hizo la formación que tenemos acerca de la sexualidad. Todos nosotros ya tenemos contaminada nuestra psiquis, tenemos contaminada nuestra psicología y obviamente tenemos contaminada nuestra forma de ver y ponderar el sexo. Por tanto,
actualmente ponderamos que el sexo es completamente negativo. ¿En base a qué? En base a que siempre lo relacionamos a la pornografía, lo relacionamos a prácticas infrasexuales, lo relacionamos a la prostitución, hay veces que inclusive lo relacionamos a casos de violaciones, a casos de acoso sexual, entre otras. O sea que este tema es bastante peligroso y bastante hondo a su vez, y es un defecto que sí o sí debemos estudiar y debemos eliminarlo de nuestra psicología si realmente queremos despertar conciencia. Cuando hablamos de despertar conciencia es de nosotros ir eliminando toda la parte negra que tenemos en nuestra psicología, en nuestra alma, y una de las primeras defectos que debemos eliminar es la lujuria con toda su familia. Si no eliminamos la lujuria no vamos a llegar a ser castos, o sea, una castidad real, que una persona que es casta es una persona que cuida su energía sexual, no la derrama a través de los bajos placeres, sino que cuida esa energía y a medida que la va cuidando, pues va creciendo espiritualmente su nivel de ser, su nivel de conciencia y se va acercando ahí sí a Dios. Por eso es necesario hablar de este defecto porque es uno de los primeros defectos que realmente pudre a la persona. Vamos a ver aquí otro lema y este lema es interesante. El sexo está estrechamente relacionado, bueno, en las mujeres con el feminismo, el cual tiene como objeto, y eso es un lema que tiene el feminismo, que el que manda en el cuerpo es ella. Entonces, a que el hombre la va a tocar, pues no se deja, ¿no? ¿Qué le pasa? Hoy no quiero que me toque, etc. O sea que, pero todo ¿por qué? Ese feminismo es ocasionado por unas circunstancias negativas del pasado, por alguna experiencia que tuvo negativa, no sé, de pronto algún caso de violación, bueno, eso ya es extremo. Por lo general, simplemente que no se sentía completamente atraída hacia el sexo opuesto y de pronto tuvo una experiencia negativa frente a esa relación y obviamente de ahí en adelante eso le queda marcado y por tanto ella lo que pretende más bien es siempre protegerse y para protegerse lo mejor es que ella dice no, yo en mi cuerpo mando y no dejo que nadie me vulnere y nadie me toque. Pero esto ¿qué quiere decir? Que cuando eso pasa, ese es un pensamiento ya extremo, pues empieza a meterse este defecto porque empieza a aborrecer el sexo. Va a llegar el momento en que ese feminismo se lo va comiendo de a pocos hasta que ya empieza a aborrecer completamente el sexo. Y ahí ya es grave porque ya el fundamento de una pareja es el sexo. El fundamento de una pareja no es ser amigos. El fundamento de una pareja no es vivir y conseguir cosas materiales. No, el fundamento de una pareja es tener sexo. Si la pareja no tiene sexo, pues ya no es pareja. Son hermanos, son amigos, son muy buenos compadres, no sé, pero no son ya una pareja como lo eran en un principio. Ahora, también observamos que está relacionado por el otro lado con el machista. Este en el caso de los hombres. ¿Por qué? Porque una persona que es machista esconde su debilidad homosexual o esconde su debilidad célibe a través de ¿qué? De el machismo. O sea, se siente muy macho, se siente que es muy fuerte, muy grande, pero todo esto, ¿por qué lo muestra? Para esconder su faceta real que está en su interior. Por otro lado, también observamos el yo amanerado, que es la debilidad de la polaridad del ser. Un hombre debe tener una polaridad y una mujer también debe tener su polaridad, pero cuando el hombre empieza a perder su polaridad se empieza a volver muy afeminado, muy amanerado, y eso realmente empieza a representar un problema en su vida o posteriormente en su vida sexual, lo que lo va a llevar en algún momento a la confusión y obviamente al yo célibe. Todo esto hace parte de este defecto. Aquí vamos a observar que todas las personas tienen alguna relación pequeña o grande o en mayor medida con este defecto.
Pero ¿por qué vamos a ver que este defecto lo tenemos todas las personas? Pues sencillo, porque podemos hablar con una persona mayor y seguro que ya con la pareja ya ni siquiera tiene sexo. O sea, ya perdió esa capacidad de vivir con su pareja, de tener una sana relación sexual y de descubrir para qué es eso. Eso lo podemos preguntar y casi que siempre podemos observar que en las parejas mayores ya simplemente llevan una vida de amigos, pero esa vida de amigos ya se los da el yo célibe. El yo célibe les dice, es mejor ser amigos, pero acabemos con el sexo. Ya el sexo ya no es para nosotros. Vamos a observar ahora cómo el sexo se desarrolla o cómo esto se desarrolla en diferentes formas. En primer lugar, en algunos casos se desarrolla por alguna decepción amorosa. Le toman miedo a una nueva relación, sobre todo a tener sexo. Por tanto, se ve como algo sucio, pecaminoso, asqueroso debido a la experiencia negativa que se vivieron. Esto pasa usualmente cuando la mujer pues se queda completamente afectada por una relación emocional que tuvo en el pasado, y esa relación emocional que tuvo en el pasado pues sufrió muchísimo. Fue una persona víctima del adulterio, una persona víctima de las circunstancias en el que el hombre, por no eliminar su lujuria, pues le hizo muchísimo daño, y eso le quedó impregnado en la psiquis de la mujer. Cuando la mujer empieza, o bueno, estoy hablando de la mujer, pero también puede ser en el hombre, cuando esto queda en la psiquis de la persona, pues es terrible, porque de aquí en adelante se desarrolla una fuerza por no volver a conseguir pareja, por no volver a tener sexo, y prefiere quedarse sola o solo. Pero todo esto pasa por frustraciones que tiene del pasado, de las vidas emocional que tuvo. Desarrolla fuertemente otros defectos, lamentablemente, como cuáles: el odio, la venganza, el resentimiento, el miedo, y va a desarrollar el homosexualismo a una escala que no nos imaginamos, porque puede confiar más en una persona de su mismo sexo para poder tener una relación sentimental o emocional. Lamentablemente, pues así es como funciona este defecto y no nos damos cuenta. Vamos a observar que hay otra circunstancia por la cual se empieza a desarrollar este defecto, y la otra circunstancia es por un trauma ocasionado por una violación o alguna violencia sexual que se tuvo en un episodio de la vida. Esto realmente frena cualquier desarrollo sexual en la persona, porque fue sometido por un karma y no lo comprendió, un proceso de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha frustración, en el cual por obvias razones rechaza el sexo. En algunos casos pasa lo contrario, que por ley del péndulo, en lugar de rechazar el sexo, le hace daño a las demás personas cuando tiene sexo. Es así que vemos muchos casos de violadores que fueron violados cuando eran pequeños, pero cuando empiezan a crecer, empiezan a violar o empiezan a tener relaciones de pedofilia, etc. Pero todo esto es ocasionado porque no se comprendió que se estaba pagando algo que se vivió en una vida pasada, una existencia pasada, que realmente eso fue algo que él mismo originó, y que no existe nada injusto en la vida. Realmente todo lo que a uno le pasa, absolutamente todo lo que tiene que ver con el karma, tiene una razón, tiene una causa, y hay que descubrirla. Muchas veces no se halla en esta existencia, casi que muchas veces se halla en existencias pasadas, y ahí es cuando se le hace difícil encontrarle una respuesta de por qué a mí me está pasando todo esto tan negativo si yo he sido tan buena persona. Pero no se da cuenta que en el pasado o en las vidas pasadas pues fue igual o peor como el que ejecutó ese acto. Entonces pues hay que priorizar, hay que tratar de despertar nuestra conciencia. Cuando uno empieza a despertar la conciencia, uno recuerda sus vidas pasadas
Y en ese lapso uno es capaz de arrepentirse por lo que uno hizo en las vidas pasadas y obviamente darle solución a lo que uno vive en este momento. Entonces, si vivió un caso de violación, se puede encontrar que en una existencia pasada pues violó yo no sé a cuántas personas, y como violó a muchísimas personas, pues en ese instante cae en un arrepentimiento total, y en lugar de sentirse agredida sexualmente o agredido sexualmente, todo lo contrario, va a sentir arrepentimiento y antes siente que la paga fue mucho menor a lo que realmente hizo. Pero todo esto hay que comprenderlo y hay que vivirlo. Realmente necesitamos despertar conciencia, necesitamos realmente saber a qué vinimos aquí a esta experiencia tridimensional, porque realmente no lo sabemos, no sabemos absolutamente nada de la vida, no sabemos para qué estamos acá, no sabemos qué es lo que estamos pagando, no sabemos a dónde vamos, y por ende siempre le echamos la culpa a todos y a todos, a todos y a todas, y la culpa a aspectos externos que nunca pensamos que son internos y que fueron generados por nosotros mismos, por la falta de conciencia, o sea, por nuestra inconsciencia. Vamos a observar también que este defecto se va a desarrollar por la educación recibida por nuestros progenitores. Lamentablemente, la mayoría de padres, nuestros padres, pues son muy ignorantes, porque tampoco han despertado conciencia, y entonces le va a transmitir esa educación, que es una educación completamente subjetiva, se la va a transmitir al hijo o al niño. Y por tanto, pues el niño va a crecer con unas falencias gravísimas para desarrollarse ante la vida. ¿Por qué? Porque es que los padres, hay muchos padres de familia que se describen a través de la santurronería. O sea, al niño jamás se le habla de sexo. Es prohibido hablarle de sexo porque es un tema bastante espinoso, bastante peligroso, bastante problemático. Algunos piensan que inclusive es pecaminoso. Entonces no se le habla al niño jamás de eso. Cuando eso pasa, pues el chico va a crecer, pero va a crecer con unos problemas de santurronería, unos yoes buenos, unos yoes de hipocresía, en la cual va a demostrar que no le interesa para nada los temas de la lujuria, porque dice, no, eso para mí no es, no le interesa, le muestra ante todos que es una persona pulcra, que etcétera, que él no piensa en eso, pero fue por la educación que recibió de la familia. Pero internamente es totalmente lo contrario. Quisiera experimentar, quisiera saber qué es eso, quisiera sentir. O sea que empieza a nacer una doble polaridad en la persona sin darse cuenta. En otros casos, la educación recibida, bueno, por los progenitores, pues aquí es donde encontramos la causa, una de las causas de las cuales cómo nosotros desarrollamos este defecto. O sea que deberíamos empezar a encontrar la causa de este defecto, el desarrollo de este defecto, que es el yo célibe, desde nuestros inicios, desde cuando nosotros éramos niños. En otros casos, bueno, hay un rechazo por adquirir pareja. Bueno, aquí me disculpa un momento que está entrando una llamada. Listo. Hay un rechazo por adquirir pareja. Esta es otra forma en cómo se desarrolla este defecto y es bastante interesante porque hay muchas personas que no sienten la necesidad inmediata por adquirir una pareja. No la ven como una prioridad. Listo, aquí un momentico. Ok, no la ven como una, qué pena con ustedes, que aquí está dando una llamada ahí. Listo. Otro aspecto por el cual se desarrolla este defecto, pues ya lo dijimos, es esas ganas de estar solo, de no querer adquirir pareja. Y
terriblemente se desarrolla por la pereza, la dejadez, la frescura, el conformismo de esperar que la vida misma le dé todo. Hay muchas personas que realmente en esa pereza que tienen hacia buscar una pareja, no hacen esfuerzo por encontrar la pareja. Y esperan que les llegue, que la vida misma les entregue la pareja. Pero resulta que hay veces que no va a pasar así. Hay veces que uno necesita dar el paso. Necesita a veces uno hablar con alguien, dar la iniciativa. Pero este defecto, el yo célibe, vuelve a la persona tan tímida, vuelve a la persona con tantos miedos, que pierde inclusive la voluntad de hablar. Hay veces que pierde la oportunidad de tener una pareja, pero todo esto pasa porque la persona ya se conformó por vivir soltera, y ese conformismo está dado por el yo célibe. El yo célibe hace que la persona se quede en ese nivel y no sienta la necesidad de tener una pareja. Por tanto, la soledad va a ser su principal amigo, pero también su enemigo. ¿Por qué? Porque a veces va a sentir la necesidad de atracción, de estar con alguien, por la lujuria. Obviamente es motivado por todo este tema de la lujuria, de los bajos placeres, sometimiento al deseo, pero lamentablemente por ley de péndulo, en algunas ocasiones va a sentir completamente lo contrario, va a sentir una repulsión por no querer estar con nadie. O sea que por eso les decía que la soledad es un principal amigo, pero también su principal enemigo. Es una espada de doble filo, porque cuando se está solo se va a condenar y van a aparecer los pensamientos más profundos pero negativos que tiene este yo. ¿Como cuáles? Unos pensamientos de odio hacia la sociedad, unos pensamientos de que no necesita a nadie más, y unos pensamientos de que todo lo puede hacer, mejor dicho, que no depende de nadie más, etcétera. Pero todos estos pensamientos son originados por el defecto del yo célibe, porque el yo célibe a la final lo que busca, y es que ya lo vamos a observar, lo que busca este defecto en su aspecto más terrible y más vulgar, es que la persona pierda la polaridad. Un hombre, esa es su polaridad, el hombre, y una mujer es su polaridad, la femenina. La polaridad del hombre pues es proteger, la polaridad de la mujer es dar, es cuidar, pero cuando este defecto se mete, busca acabar esta polaridad en cualquiera de los dos aspectos, y cuando eso pasa pues va a ser terrible, porque ya si la polaridad se acaba, pues se va a llegar a las bajezas sexuales o a la degeneración sexual más grave que puede haber. Ahora sí vamos a pasar al primer tema, y es el yo célibe en la niñez. Los inicios de este defecto, ¿cómo comenzó? O sea, ¿cómo empezó este defecto cuando nosotros éramos niños? Y vamos a ver que la mayoría se relaciona a la falta de educación que tenían nuestros padres en ese entonces. Muchos padres, en muchos casos los padres han recibido una educación religiosa, lamentablemente mal enfocada, porque acordémonos que religión y espiritualismo son cosas muy distintas. Una cosa es la religión, que supuestamente se disfraza de espiritual, pero de espiritual no tiene nada, tiene unos intereses ocultos, pero en ningún momento la religión busca el despertar de la conciencia, en ningún momento la religión busca que la persona se elimine todos sus defectos, sino todo lo contrario, somete a la persona a que siempre esté en la misma comunidad. Pero en ese entonces, pues decimos en ese entonces es porque nuestros padres recibieron ese tipo de educación, una educación religiosa que no tenía ningún fundamento espiritual, ninguna base, ningún objetivo, y obviamente omitió la parte sexual. ¿Esto qué va a fomentar? Esto es gravísimo, que va a impregnar
a los cercanos con esa formación. Por tanto, los hijos también van a sentir exactamente la misma fuerza que sienten los padres. Como los padres no tienen el incentivo el interés sexual, pues eso es lo que le van a transmitir a los hijos. Los hijos tampoco van a tener un interés de conseguir pareja. Inclusive hay hijos que van a sentir la necesidad de siempre vivir con los padres. Van a pasar 20 años y todavía viviendo debajo del techo de los padres. O sea, van a tener 40 años y todavía ahí mismo. Y todo esto pasa porque se formó desde un principio este defecto. Y este defecto lo que busca es que la persona obviamente nunca tome las riendas de su vida, nunca sienta un interés sexual y obviamente nunca se forme como tal en su aspecto sexual. Y ahí es cuando ya empieza a padecer gravemente por este defecto, lamentablemente. Los hijos van a perder cualquier posibilidad de independencia, toma de decisiones y cualquier experiencia por despertar conciencia, porque cuando un hijo es completamente libre y no está esclavizado con toda esta ideología que recibió de los padres, pues definitivamente que va a vivir unos procesos bastante bonitos en su vida, unos procesos de qué es conseguir pareja, unos procesos de cuál es la experiencia al vivir con una pareja, y empieza realmente a tener una sabiduría obviamente de la formación con su pareja, una sabiduría de la relación sexual, una sabiduría de la relación emocional, una sabiduría de la relación sentimental. Pero si el papá le atrofia eso al hijo porque el papá o los padres no le transmitieron que realmente el hijo tiene que tener sí o sí buscar su vida y sobre todo fomentar su vida a través de la práctica sexual, obviamente enfocada hacia la espiritualidad, pues el hijo no va a tener un punto a su favor y no va a saber qué hacer en su vida. Por tanto, se va a quedar ahí, se va a quedar estancado. Muchas veces va a entrar en estados de confusión que no va a saber muy bien cómo manejarlos. Inclusive conozco personas que por esos estados de confusión del yo célibe, que siendo muy joven, o sea, chicos de 14 años, chicos de 16 años, pues inclusive hay veces que desarrollan unos defectos del homosexualismo, pero ¿a causa de qué? De una confusión misma de su propia vida, pero que los mismos padres han orientado. ¿Por qué? Porque aquí, como vemos en esta imagen, pues es causada a través de una sobreprotección que se tiene de los hijos. No se les deja hacer, no se les deja independizarse. Y todo eso va a ser transmitido que en algún instante, pues el chico va a sentir una confusión en su polaridad. Y ya lo hemos dicho, el yo célibe está relacionado con la pérdida de la polaridad. Por tanto, cuando una persona o una persona empieza a descubrir que tiene confusión acerca de su polaridad, acerca de su inclinación sexual, pues es gravísimo, porque ya este defecto está haciendo de las suyas en su interior y en su cabeza. Y si empieza en joven, quiero decir cuando es niño, pues es gravísimo, porque con eso se va a formar y con eso va a crecer. Ahora, esto va a empezar a evolucionar. Si yo no le transmito, yo voy a poner un ejemplo, yo soy padre de familia, eso es un ejemplo, y yo no le transmito la formación sexual a mi hijo, pues ¿qué va a pasar? Que el niño va a empezar también a sentir que el sexo es algo pecaminoso porque nunca se le habló. O sea, es algo de esconder, es algo que no se debe hablar, es algo que es mejor no tocarlo, mejor dejémoslo escondido. Y como se va a dejar escondido, pues va a empezar a nacer una hipocresía y una doble moral dentro de sí. Y eso es terrible, porque ante los demás va a mostrar una carta de presentación bastante positiva, que es una persona muy buena, que es una persona que ayuda a los demás, que habla muy bien,
etcétera, que no le interesa los temas sexuales, lujuriosos, ni la pornografía, ni nada de eso. O sea, es una persona intachable, pero por otro lado, como se desarrolla una doble moral, internamente sí está completamente degenerado psicológicamente, que quisiera vivir todo eso, quisiera estar con muchas mujeres, quisiera experimentar la lujuria en todos sus aspectos, quisiera obviamente experimentar lo que ve en la pornografía de alguna u otra manera, pero como no lo puede hacer, se empieza a frustrar y ante la sociedad empieza a mostrar una faceta que no es. ¿Y todo por qué? Por una formación desde la niñez bastante errada. Porque los papás nunca le hablaron claramente acerca del sexo, de la energía sexual, para qué es, cómo funciona la energía sexual dentro de nuestro cuerpo físico, qué es la fornicación, por qué la energía sexual no debe salir del cuerpo, por qué esa energía no debe expulsarse. Mejor dicho, los papás jamás le hablaron, y como no le hablaron, pues uno siente, uno como niño, uno como un ser pequeño, indefenso, siente que es algo negativo porque nunca le hablaron. Es algo bastante, para uno es bastante como fácil de entender, porque uno lo que no le hablan, uno lo entiende como que es algo negativo, y eso le pasa a todos los niños. Si al niño no se le habla desde el principio, hombre, esto es bueno, esto es malo, bueno, esto sirve para tal cosa, el cuchillo sirve para pelar, pero también sirve para hacer daño. Mejor dicho, si uno no es claro con los hijos, el hijo va a crecer con unos problemas psicológicos acerca de esos conceptos que no se le hablaron, porque va a pensar que eso es completamente negativo, pecaminoso, y por tanto nunca va a hablar de eso, y va a enfrentarse con una sociedad que es completamente sexual, que esta sociedad lo único que busca es el deleite sexual de alguna u otra forma, pero como el chico está completamente frustrado en ese tema, no sabe cómo enfrentar la sociedad, y obviamente se va a sentir muy mal, se va a sentir cansado de la misma vida. En algunos casos hasta se puede suicidar. Eso ya son cosas extremas. Pero todo ¿por qué? Porque no comprende por qué los demás afrontan ese tema abiertamente y él no lo puede hacer. Ahora, el miedo de hablar de sexo, ¿por qué está pasando? O sea, ¿por qué se toma como el sexo como algo negativo, algo asqueroso? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues precisamente porque nosotros casi que siempre hemos relacionado el sexo con las bajezas sexuales. O sea que está relacionado con los bajos instintos, con el instinto animal, con las ganas de poseer, de tocar, de coger, las ganas carnales, quiero decir. Y como todo lo carnal está relacionado obviamente con un aspecto negativo dentro de nosotros, pues por eso mismo nosotros relacionamos el sexo con algo completamente negativo. Entonces, pues deberíamos sí o sí empezar a estudiar nuestra psicología, nuestro defecto del yo célibe, desde la formación desde la formación en nuestra niñez, con nuestros papás. Si podemos observar eso, pues empezamos a eliminar nuestra hipocresía, nuestra forma de ser, de poner una cara hacia los demás, de siempre mostrar que somos buena persona, de que somos una persona intachable. No, todo eso es una característica del yo célibe, una característica del yo afeminado, del yo confuso, que realmente sí o sí algún día lo va a llevar a una degeneración sexual. Bueno, hasta aquí, digamos que aquí acaba la parte del yo célibe relacionado con la niñez, que tocaba sí o sí tocarlo. Ahora vamos a hablar acerca del yo célibe relacionado con la pareja, y este tema es supremamente importante, porque hay muchos de nosotros que ya estamos haciendo un trabajo espiritual con nuestra pareja, y lo que queremos obviamente es despertar conciencia. Y para despertar conciencia, sí o sí necesitamos una pareja estable. También necesitamos tener sexo con nuestra pareja, pero saber utilizar la energía sexual para el despertar de la conciencia, que
Ya lo hemos visto en estas conferencias, lo hemos visto en diferentes reflexiones también de lo valioso que es la energía sexual y cómo uno puede despertar conciencia con esta energía. Bueno, realmente es la única forma. No hay otra forma para despertar conciencia. La única forma para despertar conciencia es a través de la energía sexual. Entonces es prudente hablar de cómo este yo está relacionado con la pareja y cómo nosotros tenemos este defecto que no nos deja tener una práctica sexual completamente sana. Pero ¿por qué pasa esto? Resulta que este yo célibe dentro de la pareja, su función o su objetivo es que la pareja no tenga sexo. Esa es la función del yo célibe. O sea que aquí, en este capítulo, vamos a observar o vamos a ver todas las formas o todas las características en las cuales la pareja evita tener sexo. En todo aspecto. O sea, vamos a verlo. No me gusta tener sexo, entonces genero una pelea. Listo, entonces ya con la pelea ya la hice, ya no tengo sexo. Pero realmente el que está detrás de eso es el yo célibe. Entonces este yo célibe se caracteriza por que le da pereza practicar el sexo con la pareja. Siente uno que la propia pareja ya no le mueve la energía sexual. O sea, ya siente que, ya no, siente una impotencia sexual. Es impotente. La persona al acostarse con la pareja pues se vuelve impotente y no tiene la capacidad de estar con ella o de estar con él. O sea que en ese caso va a tratar de evitar todo contacto físico con la pareja. Por tanto, pues ahí es cuando vamos a tener muchísimos problemas con este defecto. Huye de las relaciones sexuales y prefiere distraerse con algo. Ese es un aspecto de este yo célibe dentro de la pareja. O sea, buscamos distraernos. Entonces, en algunos casos, pues vemos películas, nos dormimos, otros peleamos, así para evitar que salga la práctica sexual, porque como hay una pereza a tener sexo con mi pareja por X o Y circunstancias, entonces evitamos a toda costa tener sexo. ¿Y cómo lo evitamos? Entonces nos inventamos cosas. Entonces, no, venga, ¿por qué no vemos una película? No, ¿por qué no salimos a comer? No, ¿por qué no damos un viaje? Inventamos situaciones creyendo que estamos haciendo algo para la pareja cuando realmente no estamos haciendo nada, no estamos fundamentando la relación en algo objetivo. Confunde a la persona porque piensa que con otras mujeres sí puede estar. Y es que la impotencia sexual funciona de esa forma. Cuando una persona es impotente sexual, es impotente con su pareja, pero no es impotente con las personas del exterior. Entonces, en ese instante se genera una confusión dentro de nuestra psicología. Y esa confusión le dice a uno, oiga, usted sí puede estar con otras mujeres, o sea, usted no es impotente. Pero con su esposa no, porque de pronto ya está vieja, de pronto ya no le gusta cómo se ve, etcétera. O sea, hay otras circunstancias. Y por ende, pues va a confundir a la persona. Eso también lo va a llevar a que no tenga nunca relaciones sexuales con su pareja, porque tiene una cantidad de situaciones psicológicas dentro de su cabeza que va a evitar que tenga una relación sexual. Entonces, si se va a acostar con la pareja, entonces, no, pero no me gusta, entonces ya, listo, ya es impotente. Pero no se está dando cuenta que está alimentando al yo célibe. Y cuando se empieza a alimentar, este yo célibe va a empezar a cobrar. Y en algún instante, cuando cobre ese defecto, va a ser perjudicial porque ya no va a haber nada que hacer. Se puede acabar sí o sí la relación. Y ahí ya hay graves, porque ya cuando se acabe la relación, pues ya no hay nada más que hacer. Esto quiere decir que la persona, o cuál es nuestro estado actual, que estamos sometidos a las sensaciones de la lujuria, del deseo, de la carne. Somos demasiado animales, somos demasiado instintivos.
Y necesitamos de esa fuerza para poder estar con nuestra pareja. Si no tenemos esa fuerza, pues no vamos a poder estar con nuestra pareja, y ahí es cuando vamos a enfrentarnos con diferentes problemas como la impotencia sexual. Pero todo esto pasa porque no hemos comprendido para qué es el sexo y cuál es su origen y la función del mismo. Lo ignoramos y obviamente pues somos víctimas de esa confusión y nunca vamos a tener un sexo completamente casto y real con nuestra pareja. Ahora, como ve que uno puede estar con otra persona, o sea, porque uno le puede deleitar su belleza, la puede deleitar sexualmente, etcétera, pues vamos a alimentar otros defectos. Otros defectos como cuáles: el adulterio y pues obviamente la impotencia sexual. Pero todo esto está ocasionado porque nosotros no hemos estudiado en nuestro interior, la lujuria. No hemos estudiado cómo podemos comprender este defecto, cómo podemos eliminarlo para desaparecerlo en nuestra psiquis, que obviamente no es fácil, pero que se puede hacer. Que una relación sexual no dependa de la lujuria, sería lo correcto. Porque si una relación sexual depende de la lujuria, pues es grave, porque en algún instante se va a tender a acabarse. Si yo siempre estoy con una persona porque me gusta, porque está buena, porque tengo las ganas, eso en algún instante se va a acabar, como todo, porque es algo material y es algo pasajero. Por eso la relación sexual se tiene que fundamentar en algo superior y en algo consciente. Y para eso debo eliminar completamente las sensaciones de la carne, los bajos placeres, el bajo instinto, y comprender que el sexo es una creación que se vive cuando se une dos polaridades diferentes. En este caso, la polaridad positiva con la polaridad negativa se unen para formar una tercera energía, y esa energía es la que va a formar la creación dentro de nosotros. Pero debemos comprenderlo. Si nosotros no comprendemos eso, pues no tiene ningún fundamento tampoco el sexo, no tiene ningún fundamento la impotencia sexual, porque no lo hemos comprendido. Vamos a ver qué otra excusa para no tener relaciones es llevar a personas a que vivan en nuestra propia casa para evitar tener relaciones sexuales. Esto pasa mucho con las parejas, en que llevan a sus padres, otros llevan a sus suegros, otros llevan a sus hermanos, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que convivan todos juntos y de esa forma se zafe esa responsabilidad de tener una relación sexual. Pero realmente no se están dando cuenta del daño tan grave que le está haciendo a su propia pareja y a sí mismo. Porque cuando se vive con externos, pues realmente que se está perdiendo la pareja. Otros toman una decisión y es de tener hijos. Entonces dicen, pucha, a mí no me gusta tener sexo, me queda difícil tener sexo con mi pareja, etcétera, entonces más bien le voy a dar un hijo. Entonces sabe que cuando le da un hijo, pues va a evitar el sexo durante un muy buen tiempo. O sea, un periodo de 1 año o 2 años, qué sé yo. Y obviamente el sexo pues va a pasar a un segundo plano, porque ya cuando ya nace el hijo, pues la prioridad casi que siempre va a ser el desarrollo de la familia, cuidar los hijos, y ya la pareja como tal pasa a un segundo plano, cuando la pareja se tiene que sí o sí fundamentar en el sexo. Por eso vuelvo y lo repito, el hecho de que una pareja sea pareja es porque vive en el sexo, o sea, tienen sexo. De lo contrario, pues lamentablemente no se vuelven amigos, se vuelven conocidos, se vuelven buenos compañeros, unos compañeros de vida que pasan una experiencia, pero no es real. ¿Listo? Vamos a observar que hay otra circunstancia que va a evitar tener una relación sexual, y son las peleas. Las peleas son originadas por este yo, el yo célibe, el yo que no le gusta tener sexo y se siente feliz por pelear. O
se siente feliz ese día por pelear. Dijo, uy, hoy peleamos, qué bueno, hoy no tenemos relación sexual y mañana tampoco. O sea, y de aquí en adelante me va a poner bravo unos buenos días para no tener sexo. Pero como todo es pendulante, va a llegar el momento en que sí va a querer tener sexo. O sea que el yo célibe pendula por unas ganas de no tener sexo, como unas ganas de sí tener sexo, pero que cuando las tiene va a empezar a repudiar a la pareja, porque cuando las tiene le va a caer con toda esa fuerza, con toda esa energía cargada de la lujuria. Eso es como un lobo que se quiere comer a Caperucita. Entonces cuando se la come, se sacia y ya al otro día ya no quiere saber nada de esa comida, no quiere saber nada de la pareja. Asimismo pasa con nuestra energía sexual. Cuando uno vive en desequilibrio, pues uno quiere estar con la pareja cuando tiene las ganas, cuando tiene esa energía sexual que quiere poseer, que quiere coger, pero va a llegar el momento en que el péndulo se devuelve y ya va a sentir completamente lo contrario, un fastidio, ya no quiere estar con la pareja, etcétera. Y pues todo esto va a empezar a destruir emocionalmente a la pareja y va a destruir el hogar y por ende a la familia y cualquier posibilidad por despertar conciencia. O sea que ojo con pelear, no debemos pelear, y si peleamos debemos encontrar la causa inmediata para comprenderla dentro de nuestra psiquis y que no se vuelva a repetir, porque una pelea va a generar unos daños bastante graves en nuestra psicología, en nuestra pareja, y sobre todo va a empezar a debilitar el poco amor que tenemos con nuestra pareja. O sea que sí o sí debemos comprender por qué peleamos. Aquí les pongo un aspecto. Un aspecto del por qué peleamos es para no tener sexo. Y esta razón se la da el yo célibe. El yo célibe es el yo que odia tener sexo. El yo que aborrece tener sexo. Que le da fastidio tener sexo. Que le da pereza, mejor dicho. Entonces, como le da pereza, pues se inventa una pelea, bueno, se inventa muchísimas cosas. Bueno, vamos a ver que hay otra situación también en la pareja. Y es que hay parejas que inclusive, esto ya es gravísimo, esto ya es grave, hacen el trato de no volver a tener sexo. Y esto lo hablan, o sea, llegan, se reúnen los dos esposos y dicen, no, venga, yo siento que ya lo del sexo ya no es para nosotros, ya no es para nuestra vida, podemos vivir de aquí en adelante sin tener sexo, entonces hagámoslo, más bien fundamentemos nuestra vida en otros aspectos, como la familia, como los hijos, como el conseguir dinero, progreso material, etcétera. Y vamos a tratar de mantener una buena cordialidad ante los demás. Pero pues son parejas que en la noche hasta duermen en camas apartes, porque ya se acabó completamente la pareja. Ya no existe. Y esto pasa, ¿por qué? Porque este yo célibe se metió dentro de la psiquis de la pareja y los dos tomaron esa decisión porque ya nos encontraron la forma de, obviamente, darle una solución a la parte sexual que ellos tenían atrofiada durante muchísimos años. Y es que la parte sexual va a llegar el momento en que se atrofia. Y eso es algo normal si se sigue viviendo a través del placer. Cualquier pareja que vive el sexo a través del placer, sí o sí se tiene que atrofiar, porque el placer es una dosis que se la toma uno y en algún momento se acaba. En algún momento ya no hay más y ahí es cuando uno empieza a sentir unas ganas, pero de odio, de fastidio, de pereza, de aburrimiento, de monotonía hacia la pareja y hacia el mismo sexo. Pero eso hay que comprenderlo y eso hay que eliminarlo. Yo, ¿por qué tengo esta deficiencia de tener relaciones sexuales con mi pareja? Debo comprenderlo completamente. Por otro lado, vamos a observar
que cuando una persona empieza a quitarse el sexo, o sea, la parte sexual, por este yo célibe, va a causar enfermedades dentro de su cuerpo. Por eso a las mujeres, a la mayoría de mujeres que deciden no volver a tener sexo, pues van a sufrir unas enfermedades como miomas, atrofiamiento de los órganos sexuales, cáncer, etcétera, inclusive obesidad, entre otras, pero todo esto es producto de que la energía sexual no se movió, se pudrió, se estancó, y como todo lo que se pudre daña, asimismo va a tener una representación en nuestro cuerpo físico. Por tanto, pues cuando una persona tiene algún problema con su órgano sexual, puede ser en el útero o puede ser en el hombre en la parte testicular, pues tendríamos que revisar cómo está este yo célibe. Si este yo célibe está muy alimentado, pues definitivamente que ha atrofiado estos órganos. Y cuando se atrofian estos órganos, pues aparecen enfermedades irremediablemente. Entonces debemos también estudiarlo para que esto no pase. Ahora aquí hay una gran pregunta: ¿por qué las parejas evitan tener sexo? Si al principio era lo que las nutría, o sea, esas ganas de tener sexo en algún principio era lo más maravilloso que tenía la pareja. Por eso existe la noche de miel, porque es una noche en la que los dos se consumen. Pero, ¿qué pasa? Que el tiempo va pasando y va apareciendo una monotonía, y empieza a haber unas ganas de evitar tener sexo. Vamos a observar que en muchos casos esto se da por una experiencia negativa asociada al dolor. Esto genera unas secuelas. En otros porque el varón las ha tratado muy mal, fijándose únicamente en las sensaciones carnales del cuerpo, nada que ver con la emoción, sin pensar a la pareja si le gusta o no. Por otro lado, hay unas que han abusado completamente del sexo. Entonces hay parejas que abusan del sexo, juegos eróticos, pastas, viagras, operaciones, consumo de factores externos para motivar la práctica sexual, como la dependencia a la pornografía, la dependencia a sex shops, dependencia de muchos factores externos para que la práctica sexual se dé, para que hayan esas ganas, para que haya ese incentivo. Pero no se están dando cuenta que están completamente atrofiando la parte sexual de la pareja. Todo esto va a llegar el momento en que les va a cobrar la factura, y por eso es que empieza a haber esas ganas de evitar tener sexo. Sin embargo, vamos a observar que en las dos partes, todo ese sufrimiento que vive la mujer, porque el hombre la trata mal, porque el hombre abusa sexualmente de la esposa, etcétera, 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 simplemente es por la falta de estudio, la falta de comprensión de su propia psicología. Si la mujer se pone a estudiar su propia psicología, se va a encontrar que tiene unos estados de autoconsideración, unos estados de autoimportancia, unos estados de que le gusta sufrir, y si elimina toda esa debilidad de su psiquis y elimina todo ese pasado, pues definitivamente que va a recuperar esas ganas para volver a tener sexo. De lo contrario, pues toda esa frustración emocional se la va a llevar. O sea que tampoco es una justificación que tenga una frustración por esa parte. Debemos sí o sí estudiar nuestra psicología. Si nosotros no estudiamos nuestra psicología, pues graves, no va a haber nada más que hacer. El péndulo nos va a coger de un lado para el otro. Así como la vida evoluciona, así la misma vida involuciona. Y así como el sexo lo queríamos en algún instante a toda y vivirlo a toda, pues va a llegar el momento en que, por ley de péndulo, vamos a tener desprecio del mismo sexo. Esta es la parte relacionada a la pareja. Entonces observamos todos los distintos aspectos que hacen que la pareja evite tener sexo.
debemos estudiarlos. ¿Cuáles son nuestros aspectos que evitan tener sexo? ¿Cuáles son? Son las peleas, son la distracción, el entretenimiento, etcétera. Si podemos encontrar esa respuesta y podemos encontrar cuál es el objeto de todo lo que está pasando, de por qué nosotros no queremos tener sexo y por qué nosotros acudimos a cosas externas, pues vamos a encontrar que es que el yo célibe está dentro de la relación sexual y que ese yo quiere atrofiar completamente esto. Y por tanto, pues nunca va a haber una práctica sexual y se va a perder el deseo de practicar. Debemos recordar aquí que cada vez que una persona eyacula su energía sexual, o sea, llega al orgasmo, va a empezar a sentir un asco y repugnancia hacia la pareja y hacia el sexo, porque el que está eyaculando es una persona que está completamente desequilibrada sexualmente y que necesita de la lujuria para sentir un supuesto amor hacia la pareja. Entonces, como está tan desequilibrada, eyacula, o sea, desfoga todas esas ganas animales con su pareja, las desfoga, se sacia completamente de su pareja, la acaba, y cuando eso pasa, va a sentir totalmente lo contrario, un asco, una repugnancia hacia la pareja y en consecuencia pues que la relación se va a acabar en algún instante. Entonces aquí en este capítulo es muy bueno estudiar lo que les acabo de decir. Ahora aquí viene una parte interesante y esta parte interesante ya vamos a observar que tiene que ver con el yo célibe relacionado con la espiritualidad. Y esta parte es la más interesante que debemos reflexionar. Bueno, aunque todas valen la pena. Bueno, aquí me pasé una diapositiva 2. Listo. Esta parte sí es supremamente importante porque ya es el paso máximo del yo célibe. Ya es cuando el yo célibe sube completamente su nivel de generación, se mete con la espiritualidad y ya es cuando degenera completamente a la persona y la acaba sexualmente. Pero antes de esto vamos a observar este símbolo. Este símbolo es el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz no tiene sino otra representación relacionada con algo fálico. Cuando hablamos de aquí de algo fálico es que la cruz simboliza la unión con la matriz. O sea, el falo, que representa una línea, un polo, que es el polo positivo, se une completamente con el polo negativo, en este caso la mujer, y en la matriz, o sea, el falo entra a la matriz y produce la cruz. O sea que la cruz no tiene absolutamente nada que ver con religión, no tiene nada que ver con la católica, no tiene nada que ver tampoco con la cruz que crucificó a Jesús, no tiene absolutamente nada que ver. Eso simplemente son conceptos que la Iglesia Católica impuso a todo el mundo y que impuso a toda la educación. ¿Pero para qué? Para acabar, obviamente, con los principios de la energía sexual reales. Y lo hizo, realmente lo hizo. Este símbolo representa la unión de dos polaridades. O sea, este símbolo, la cruz, en su aspecto es el aspecto positivo, que es el falo. Este aspecto positivo tiene una representación de la energía y esta energía tiene que ver con la vida. O sea, el hombre es incompleto y representa el aspecto positivo de Dios, la vida. Por otro lado, tenemos este aspecto que tiene que ver con el aspecto negativo, que es la mujer. En este aspecto de la mujer, que es el aspecto negativo, simboliza el movimiento. Cuando la energía se une, forma esta cruz, o sea, la vida se une con el movimiento y forma algo que se conoce como la creación. A esto se le conoce como la tercera fuerza o la manifestación de la dualidad. La dualidad siempre se manifiesta en la Trinidad y la Trinidad es una fuerza
para crear. O sea, la Trinidad representa al Cristo, la Trinidad representa al Espíritu Santo, la Trinidad representa al poder de la creación, y esta Trinidad realmente es lo que debemos comprender para qué es la energía sexual. Yo tengo que saber que cuando me uno a mi pareja es para hacerme completo. Yo como hombre soy incompleto, no represento a la unidad, pero cuando me uno con mi pareja sexualmente, me vuelvo uno, porque se une la polaridad positiva con la polaridad negativa. Cuando se unen estas dos fuerzas, aparece la unidad y las dos personas manifiestan las dos fuerzas como si fueran uno solo. Es por eso que se siente a Dios, se siente la emanación superior, se siente la emanación de la vida, la emanación del Cristo. Y esa realmente es la representación simbólica de la cruz, pero también es la representación real del sexo. Nosotros debemos unirnos con nuestra pareja, no para sentir lo carnal, no para sentir lo bajo, no para sentir la carne, los bajos placeres, los deseos, sino todo lo contrario, es para sentir lo sutil, para sentir a Dios mismo, para sentir la fuerza de la emanación de lo más supremo que hay en este universo. O sea que si yo me voy al sexo con esa firme convicción de que me voy a unir con mi pareja para sentir al ser, para sentir la conciencia, para sentir a Dios mismo, pues definitivamente que esa energía sexual va a nacer una fuerza, una potencia sexual que va a equilibrar la pareja y los dos van a empezar a subir energía sexual, porque empiezan a subir la energía sexual hasta aquí, la glándula pineal, sin derroche de la energía sexual, sin botarla, o sea, asimilándola, subiéndola por todos los centros magnéticos hasta que llega a la glándula pineal y de esa forma por fin empieza a despertar conciencia. Pero si la persona hace todo lo contrario, se une con su pareja solamente por las ganas de sentirla carnalmente, con ese deseo animal, pues definitivamente que esa energía ya está podrida, ya no es una energía del ser, de la conciencia, no es una energía superior, y si se desfoga con un orgasmo, pues todo lo contrario, lo que se está haciendo es que se está mandando a involucionar toda esa energía, todos esos átomos solares provenientes de la energía sexual se mandan a la involución, son recogidos otra vez por el campo áurico de nosotros, son asimilados de nuevo, pero completamente podrida, unos átomos bestiales, unos átomos negativos, lo que le llaman muchísimas corrientes espirituales como demonios, pero no es que son demonios, son nuestras propias creaciones que hemos hecho a causa de botar nuestra energía sexual, a causa de la fornicación. Eso es lo que se conoce como fornicar. Bueno, haciendo ese preámbulo o ese paréntesis de qué es este símbolo fálico, que es el símbolo de la cruz, que es la representación de hombre y mujer en el sexo, ahora sí vamos a continuar con el célibe y su relación con la parte espiritual. ¿Qué es esto? Entonces vamos, ahora sí continuemos. Vamos a encontrar en primer aspecto es que este yo célibe está, cuando ya se mezcla con la espiritualidad, empieza a ser bastante peligroso, porque la persona se empieza a cargar de una energía supuestamente superior, se empieza a creer muy buena, se empieza a creer una persona mística que tiene una espiritualidad muy alta, pero no se está dando cuenta que se está degenerando completamente. ¿Por qué? Porque este yo tiene como objeto eliminar la polaridad del ser humano para confundirlo. Cuando esto pasa, lo degenera completamente, lo lleva por todas las escalas de la degeneración hasta que llega, hasta que el último paso de la degeneración sexual va a ser el aborrecimiento del sexo. Cuando esto se da, ya no hay nada más que hacer porque ya se aborrece el sexo, ya se aborrece la creación. O sea que hasta ahí queda nuestro camino espiritual. Esos pasos
de degeneración sexual va a hacer que la persona empiece a pasar por unos estados de confusión, por unos estados inclusive de homosexualismo, bisexualismo, en otros casos pues de pedofilia, de otros de necrofilia, etcétera, hasta que aborrece completamente el sexo y hasta ahí se acaba y hasta ahí llego a cualquier aspecto por despertar de la conciencia. El aspecto afeminado de este homosexualismo, el aspecto afeminado de este defecto es el homosexualismo. Cuando una persona es muy afeminada, o sea, tiene una polaridad baja, no es ni hombre ni es mujer, o sea, está confundido psicológicamente de qué es, pues empieza a degenerarse y se convierte místicamente en un célibe. O sea, internamente es un fanático porque se lo va tragando completamente la espiritualidad en función de la religión. La religión se lo va carcomiendo, pero como es una persona afeminada, pues él dice, no, esto es normal, esto no tiene nada que ver, pero la religión se lo va comiendo de a poquito hasta que se va volviendo célibe, pero en ese transcurrir se va volviendo inclusive hasta homosexual. Es bastante contradictorio, pero la mayoría de personas célibes, aquí vamos a hablar directamente cómo son las cosas. En este mundo existe la religión, y la religión lo único que está haciendo es degenerando completamente a la humanidad. La religión hoy en día no enseña ningún proceso para que la persona despierte conciencia, todo lo contrario, prohíbe cosas, daña la psiquis de la persona, la somete, no deja que la persona se pregunta para qué es la vida, para qué vino aquí a este desarrollo espiritual. O sea, la religión elimina cualquier proceso para el despertar de la conciencia, lo bloquea, pero se mete este célibe. Este célibe es muy visto en todas las religiones, más que todo en la católica. En esta religión, en esta institución, existe el voto del celibato, y este voto celibato consiste en que la persona pues no vuelve a adquirir una esposa, o sea, se frustra, no vuelve, no se quiere casar, o sea, supuestamente se casa con Dios, pero esto es una mentira. Realmente lo hizo la iglesia, lo hizo la católica precisamente para que la persona se degenerara sexualmente mucho más rápido, porque sabe que si la persona no equilibra la energía sexual, esta energía sexual en algún instante lo va a desequilibrar, se va a podrir esa energía, y cuando se pudra esa energía, pues va a ser gravísimo, porque no va a tener ningún aspecto de conciencia, ya va a ser una chispa completamente podrida. Pero ¿por qué pasa esto? Resulta que nosotros tenemos unas muy buenas intenciones, y este yo espiritual tiene unas intenciones de ayudar a la humanidad. Pero lamentablemente se quiere ayudar a la humanidad sin comprender qué es la lujuria. Y es bastante absurdo, porque ¿cómo nosotros vamos a comprender la humanidad si nosotros no comprendemos nuestros propios defectos? Nosotros deberíamos sí o sí comprender nuestros defectos para poder ayudar a la humanidad, pero ¿cómo una persona tiene la capacidad, la facultad de casar a otros si nunca ha tenido la experiencia del matrimonio? ¿Cómo una persona que supuestamente es célibe y es espiritual va a hablar de sexo si tampoco ha experimentado qué es el sexo? ¿Cómo una persona va a hablar de toda la relación de pareja si tampoco nunca ha experimentado qué es tener una relación de pareja? Entonces quiere ayudar a la humanidad sin tener unas bases reales, concretas en su propia psicología de cómo ayudar a la humanidad. Por tanto, pues es bastante absurdo, bastante contradictorio que quiera ayudar a alguien o que quiera ayudar a la humanidad. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que un dormido va a acabar de dormir a los demás. Y eso es grave, porque va a llevar a la persona a que
lleve a muchas personas al abismo. Lamentablemente, pues así va a ser. Va a llevar, porque un dormido no puede hacer otra cosa, sino un dormido lo único que va a hacer es que va a llevar a todas las demás que lo siguen a directamente al abismo por no tener una guía real de su propio ser y de su propia conciencia. Aquí va a pasar una situación bastante interesante, y en primer lugar es que vamos a enfrentarnos con un defecto que es la santurronería. Ese yo bueno es un yo que le gusta criticar a los demás, le gusta señalar a los demás, le gusta satanizar absolutamente todo lo que tiene que ver con el sexo. Entonces, si ve que alguien se está besando, ya de una vez lo está satanizando. Si empieza a criticar absolutamente todo lo que tiene que ver con el sexo, pero internamente solo piensa en sexo. Es contradictorio, o sea, aborrece lo que más piensa en su interior. También observamos que existe el yo cura, y ese yo cura tiene unas depravaciones sexuales terribles en su psiquis, pero por eso mismo, por esconder esas depravaciones sexuales, elige esa carrera, para que eso no se le salga de control, para no mostrarle a los demás que realmente es un pervertido sexual, es una porquería de ser humano, y prefiere más bien tomar la vía del escape de ser cura o de ser monja, para esconder que tiene esas depravaciones sexuales en su psiquis. Y cree que la vida espiritual no tiene nada que ver con el sexo. Muchas religiones toman el concepto de célibe, entre comillas, como algo superior, haciendo que los seguidores, que todos los feligreses se confundan y no contraigan matrimonio y se casen supuestamente con Dios, porque dicen, no, yo estoy casado con Dios, yo no necesito casarme con nadie físicamente, porque aquí las monjas salen con ese concepto. Yo estoy casado con Jesús. Y los hombres salen con el concepto que están casados con Dios. Pero no se dan cuenta que eso de ahí, ese defecto, eso que creen que están casados, es realmente con su propio yo célibe. Ese yo célibe, en las experiencias astrales, les muestra toda la cantidad de degeneración sexual que tienen en su cabeza. Entonces, por tanto, pues afuera obviamente aparentan una santidad terrible, pero internamente, en el mundo de los sueños, en el mundo de sus psiques, en el mundo de su psicología, aparece toda la cantidad de bestialismo que puede haber relacionado con la energía sexual. Y eso pues está bastante, eso realmente se ha comprobado incluso que si una persona se le castra la posibilidad de tener una pareja o una relación sexual estable, va a pasar por unos procesos de degeneración en los cuales su energía sexual se va a desfogar de unas maneras completamente negativas, y es el caso como la Iglesia Católica pues tiene muchísimos casos de pedastria, de pedofilia, de violaciones, mejor dicho, todos unos casos terribles, pero que no se hablan porque es un ministerio muy grande y todo el mundo le da pena sacar eso a la luz, sacar a la luz que la iglesia ya es un antro de generación sexual. Porque imagínense ustedes todos, cuando una persona va a un monasterio, el hombre o la mujer, pues obviamente que van a realizarse o van a hacer una carrera supuestamente para una vida espiritual, y esa carrera puede durar 7 años, 8 años, dura bastante tiempo, y son 7, 8 años en los cuales solamente tienen una interacción entre el mismo sexo, y eso tarde o temprano les va a cobrar su factura, porque es que cuando una persona solo se reúne con una misma polaridad, pues empieza a desfigurar su propia polaridad, y va a llegar el momento en que empieza a confundirse, y ahí es cuando nacen una cantidad de procesos terribles en la psicología, como lo es la homosexualidad, que es el primero en desarrollarse. Está el afeminado, está la debilidad,
está, bueno, eso hay muchísimos, pero el primero en que se desarrolla es el homosexual. De ahí ya se empiezan a desarrollar otros. Ya nos vamos a dar cuenta que se desarrolla también el sadismo, pero todo eso tiene una razón de ser y una causa. Todo esto son conceptos, eso de casarse con Dios, eso es mentira. Realmente no conocen a Dios, no saben que Dios es la propia energía sexual. Que si esa energía sexual no se mueve en su interior, si no se estanca, se va a podrir. Eso es como uno tener unos huevos aquí y jamás utilizarlos. Pues va a llegar el momento en que después de 1 año o después de 2 años esos huevos están completamente podridos. Así pasa con la energía sexual. Si la energía sexual yo no la muevo, yo no la pongo en uso, tarde o temprano se va a podrir. Y obviamente se tiene que manifestar en alguna forma. Pero cuando se va a manifestar ya va a ser una forma completamente negativa. Entonces vamos a observar que los fanáticos religiosos en la Edad Media, en la época del oscurantismo, en la Santa Inquisición, que fue una de las edades más oscuras que tuvo la Tierra, bueno, de pronto hubo otros, sino que la historia no alcanza a reconocerlos todos, pero podemos hablar de este en particular. Sentían placer, o sea, los fanáticos religiosos en esa época sentían placer por las ejecuciones públicas, en las cuales, pues, es absurdo uno sentir placer por matar, por ver cómo matan a otra persona. Eso no cabe en la cabeza de ningún ser humano. ¿Cómo uno va a sentir placer por ver el mal ajeno y más de esa forma? O sea, es una cosa completamente absurda, completamente fuera de lo natural, ya es una cosa inhumana, pero en esa época se daba. Y entonces empezó a haber un deleite morboso por ver el mal ajeno. Y es así que este yo célibe está relacionado con todo ese morbo. O sea que esa es la particularidad que nosotros tenemos de este defecto. Si nosotros nos gusta ver películas muy tiradas como a este tipo, ¿no?, de escenas en las cuales hay desmembramiento, o son películas de terror, o son películas de miedo, pues realmente es el mismo defecto de la Edad Media, pero actual, de una edad completamente actual. Esto quiere decir que este defecto evolucionó. ¿Y cómo evolucionó? Ahora pues ya no hacemos lo mismo en vivo, porque ya supuestamente eso es completamente negativo, pero sí lo hacemos a través de películas. Y es el mismo defecto, es un defecto morboso, que es un defecto sádico, es un defecto que le pertenece a la cara oculta de la luna, de nuestra psicología, un defecto completamente macabro, que se deleita por ver el sufrimiento y el mal ajeno. En ese entonces, pues hay muchos casos, pero un caso muy sencillo, y podemos aquí traerlo a colación, es que en esa época, pues, como había mucho fanático religioso, pues ellos obviamente supuestamente se entregaban a la vida célibe, a un celibato completo. Pero en ese celibato completo habían muchos monasterios, no sé cuántos en Europa, pero cientos de monasterios. Y en esos monasterios ocurría de todo. Eso era peor que el infierno. Y eso está documentado, o sea, eso es algo real. Esto quiere decir que cuando la persona se le viola la exposición de la energía sexual para que esté con otra persona de sexo contrario, toca aclararlo, pues se va a degenerar de lo peor que puede haber en esta sociedad. En esa época, pues, habían seres que mataban o sea, violaban y mataban, como lo hacen, como casos que pasan hoy en día, que los vemos en las noticias y que todos repudiamos, pero en esa época era mucho más seguido. Entonces había de pronto una virgen y la cogía de pronto un cura, la violaba y la mataba y la desaparecía y nadie sabía qué pasó con ella. Asimismo, había el caso de personas que se iban a tener sexo con los muertos, porque era la única forma que tenían para desfogar su energía sexual. Entonces, como esa era la única forma, entonces se iban allá a los sitios, a las morgues,
encontraban de pronto alguna mujer que se haya muerto recientemente y obviamente tenían sexo. En otros casos, pues tenían sexo con los animales. O sea, era una época completamente degenerada sexualmente. Y que si somos honestos, hoy en día nosotros tenemos esos mismos yoes. La mayoría de las personas que han hecho un camino espiritual, que están hoy en día haciendo un camino espiritual, pues sí o sí, en alguna existencia pasada, casi que siempre, eso no lo puedo garantizar en un 100%, pero casi que sí, han tenido alguna relación con la Santa Inquisición. O sea, hemos sido curas, o hemos sido monjas o sacerdotes, y obviamente en esa época nosotros le dimos mucho alimento, sobre todo a los defectos como el homosexualismo y defectos como el yo célibe. Entonces debemos estudiar todos esos defectos, cómo se desarrollaron en esas épocas y eliminarlos en nuestra psicología que tenemos hoy en día. Eso es prudente hacerlo y es un muy buen ejercicio para encontrar por qué hoy en día nosotros no podemos manifestarnos sexualmente con nuestra pareja, porque tenemos unas barreras. Pero vamos a encontrar que muchas situaciones vienen desde vidas pasadas, pero precisamente desde esta época, desde la época de la Santa Inquisición. Todo eso hay que observarlo. Hay otros que manifiestan esta energía, o sea, esta energía sí o sí la tienen que expulsar, tienen que hacerle uso de alguna forma. El problema es que ya está podrida. Entonces hay unos que se deleitan viendo a escondidas pornografía o aspectos similares. Sí, cuando digo aspectos similares es voyerismo, o sea, personas que espían a otras personas, obviamente con el ánimo de masturbarse, de sentir placer sexualmente. Entonces hay muchas personas que uno no lo sabe, pero hay muchas personas que espían, tienen cámaras, con binoculares, qué sé yo, están espiando todo el tiempo, y ese es este mismo yo, es el yo célibe, que de alguna u otra forma quiere desfogarse, quiere masturbarse, quiere botar esta energía, y por eso mismo busca esas alternativas. Otros pues ven pornografía, pero todo esto ocurre a escondidas. Nadie lo va a decir, nadie va a decir, sí, yo soy un depravado sexual, sí, soy una porquería, un degenerado sexual y quiero mejorar. No existe. Lo máximo que existe en esta sociedad son los casos en que la persona es adicta al sexo. Entonces, bueno, esto es adicto al sexo, entonces, venga, lo ayudamos. En otros casos existe las personas que son adictas a la droga o al alcohol, y bueno, pero la sociedad todavía está muy lejos de reconocer que tiene una psicología perversa, que hay unos que obviamente están degenerados sexualmente, y eso jamás lo va a reconocer la sociedad, porque entonces todo el mundo entraría en esos institutos. Y pues como todo el mundo piensa de esa forma, entonces pasa lo contrario, que como todo el mundo ya está podrido, está completamente degenerado, pues simplemente lo ven como algo normal. Entonces si uno dice, no, eso es normal, eso no pasa nada, pero es precisamente por la pobredumbre en que se encuentra esta sociedad actual. En otros casos, al no manifestarse esta energía como se debe, se pudre, se involuciona y se lleva por procesos de psicopatía, delirios sexuales, lo más probable, lo más bajo que puede darse en una sociedad, como ya es el caso de violaciones, pedofilia, homosexualismo, bisexualismo, todas estas situaciones que pasan dentro de nuestra psicología. Resulta que hay una frase del célibe con la parte espiritual o con la religión, la parte mística, que se caracteriza en ayudar al ministerio, o sea, al ministerio del Señor, supuestamente, teniendo una visión que sobrepasa lo fisiológico. Lamentablemente, ¿cómo va a gobernar los estados fisiológicos y cómo va a gobernar la lujuria si no la ha comprendido? Y más aún cuando se aborrece tener sexo, porque ya desde un principio se eligió ser célibe. O sea, aborrece el matrimonio, aborrece todo lo relacionado al sexo,
Por tanto, el célibe va a pasar por unos aspectos de auto-odio y autorrepresión. En estos aspectos de auto-odio y represión va a haber una flagelación. Y esa flagelación va a ser dada en echarle la culpa a los demonios porque lo invaden, porque tiene pensamientos oscuros, pensamientos sucios, y entonces pasa por situaciones como ayunos, como situaciones de sacrificio, autosacrificio, se pega, se flagela, etcétera, para quitarse completamente esa lujuria que tiene cargada en su psicología, pero no sabe cómo quitársela, no sabe cómo quitarse esa lujuria que tiene dentro de sí, dentro de su interior, y le echa la culpa a aspectos externos, le echa la culpa, no, es que el demonio se metió aquí, el demonio está haciendo de las suyas, existen los diablos, pero no, es su propia psicología que aborrece el sexo, que involucionó la energía y que como no le da un sabio uso a la energía sexual, esta misma lo empieza a atacar, pero lo va a atacar de una forma negativa, de un aspecto completamente, terriblemente bajo. Entonces, cuando una persona está siendo atacada psicológicamente por la lujuria, por no comprenderla, porque nunca la ha comprendido, no sabe que puede eliminar la lujuria, pues la lujuria va a empezarlo a atacar, lo va a empezar a gobernar. Entonces ahí es cuando se le pasan pensamientos como, uy, vea esa muchacha, qué buena que está, uy, vea eso. Pero como es célibe, entra en confusión. Entonces no es capaz de admitir que tiene defectos. No es capaz de admitir que él es así, sino le echa la culpa siempre a los demás. Es así que cuando nosotros observamos que hay muchas personas que con noble corazón, con una fiel firmeza a encontrar un camino espiritual, se van a un monasterio, se van a una iglesia o a lo que sea, van a encontrar allá supuestamente una aparente santidad, porque todas las personas, pues allá todas se ven que están haciendo la obra de Dios, pero toda esa santidad pues realmente se traduce a una mentira. Y la persona sin darse cuenta se va a meter a un antro de degeneración sexual que tarde o temprano se va a impregnar igual o peor que ellos. Yo conozco muchos casos de curas, de sacerdotes, que en su formación, inclusive en su formación, ni siquiera han acabado su formación de curas, son visitados por curas ya o personas ya mayores, y son visitados pues para tener sexo, o sea, ya son completamente homosexuales. Y eso realmente es lo que pasa en estos antros. Y no, todo esto lo ignoramos, todo esto pensamos que allá hay una santidad, pero no, es totalmente lo contrario. Allá no existe un conocimiento superior, no existe un conocimiento valioso en la energía sexual, por tanto la persona sí o sí se va a degenerar en ese aspecto. Ahora, ¿cuál es nuestra situación actual? La mayoría ya sabemos que hemos sido curas o monjas en anteriores existencias, porque hemos tenido algún deseo espiritual, algún deseo de llegar a la fuente, pero hemos tomado lamentablemente caminos que no debíamos tomar. Por eso debemos estudiar este defecto a profundidad para eliminarlo en nuestra psicología, para eliminarlos para obviamente resolver nuestros problemas de la pareja y nuestros problemas con nuestra parte sexual. Vamos a observar que tenemos distintos problemas, como cuáles, fastidio hacia el sexo, todo eso hay que solucionarlo. A que me gusta pelear, hay que solucionarlo. A que problemas de impotencia sexual, hay que solucionar eso. Hay algunos que ya se relajaron con el hecho de no volver a conseguir pareja o no conseguir nunca pareja, y entonces están pensando en que la vida algún día les va a entregar la pareja. No, son procesos también de este yo célibe que los somete a una pereza y a una conformidad para que no busquen pareja, no hagan nada. Otros piensan en autorrealizarse sin relacionar al sexo, o sea, en llegar a Dios sin el sexo. Pero es imposible llegar a Dios si no hay sexo. Debe haber sexo para llegar a Dios.
la única forma en que nosotros podemos llegar a descubrir la conciencia, a Dios mismo, es a través del sexo, porque es la única forma en que nosotros tenemos para manifestar la unidad. No hay otra forma. Si nosotros nos unimos sexualmente, pues vamos a, por fin, a abrir estos chakras, hasta que todos estos chakras se abren y se llega hasta la glándula pineal. Es ahí cuando uno se puede unir con el aspecto superior, llámese ser, llámese Dios, como lo quieran llamar, pero en ese momento es cuando uno realmente está haciendo un trabajo espiritual. Antes uno no está haciendo ningún trabajo espiritual. Ahora, si tenemos inclinaciones bisexuales, homosexuales, pues debemos comprender que de pronto es por confusión del yo célibe. El yo célibe lo confunde, le dice a uno, uy, no, venga, usted no siente nada por el sexo opuesto, de pronto usted es homosexual. Pero es el yo célibe el que lo está confundiendo. ¿Para qué? Para que tenga un aborrecimiento hacia el sexo. Si hay un aborrecimiento hacia el sexo, pues empieza a nacer unas inclinaciones homosexuales o unas inclinaciones bisexuales a causa de la confusión de uno mismo. También hay que reflexionar sobre eso. Ahora, vamos a continuar, que ya acabamos prácticamente. En este camino relacionado con la espiritualidad, o sea, el yo célibe, el celibato, relacionado con la espiritualidad, supuestamente es un camino de santidad. Pero es cuando realmente su propia psicología lo va a atacar más fuerte, porque como la energía se está pudriendo, no se está dando cuenta de la represión sexual en la que está padeciendo. Una persona que se abstiene de tener sexo, de la energía sexual, va a tener un estado de represión sexual terrible y va a buscar formas para, obviamente, desfogar toda esa represión sexual. Y todas esas formas van a ser que masturbación, otros que sueños húmedos, bueno, o sea que definitivamente no está eliminando para nada de su psicología la lujuria, todo lo contrario, está siendo sometido cada día más y más y más a ella. Y lo que pasa es que, ya lo dijimos, sienten que esos enemigos son externos, son el diablo que se le mete y que quiere atentar contra ellos, pero no, simplemente es la consecuencia de la represión de su propia energía sexual. Entonces hay unos que toman la vía de castrarse, porque ya piensan que cuando se castran ya se les va a acabar ese sufrimiento por la parte sexual, y resulta que físicamente sí se les acaba ese apetito sexual, pero emocionalmente y mentalmente siempre van a seguir atacados psíquicamente. O sea que aquí no queda de otra sino estudiar y comprender este defecto en todos sus aspectos. Esta conferencia tiene como finalidad comprender el defecto del yo célibe en todos los aspectos, como ya lo vimos. Ya lo vimos en la niñez, ya lo vimos bajo la pareja y ya lo vimos desde el punto espiritual. Entonces la idea es comprenderlo. Si tengo alguno de eso, pues lo comprendo, encuentro las razones de por qué yo tengo ese defecto, lo elimino y de esa forma empiezo a liberar conciencia. No me queda de otra. En definitiva, ya para finalizar esta transmisión, la persona que es célibe es una persona que tiene en alguna mayor o menor medida un rechazo al sexo. Debemos estudiar eso. Ese es el detalle. Si yo encuentro que tengo un rechazo al sexo por esa circunstancia, ese es el yo célibe. Ahora, ¿cómo se estudia? Pues simplemente recuerdo, o sea, bueno, me pregunto yo por qué tengo eso, yo por qué pienso de esa forma, no, eso no es natural, eso no es normal. Empiezo a preguntarme, a responderme, hasta que encuentro la respuesta. Ya cuando encuentre la respuesta, pues ya libero esa conciencia, le pido a la Madre Divina que elimine ese defecto dentro de mi psicología,
y se empieza a desaparecer ese defecto cada vez y cada vez y cada vez, hasta que por fin lo elimino. Vamos a observar que este defecto tiene muchísimas relaciones con muchísimos defectos. Está el yo homosexual, está el yo bisexual, está el yo pedofílico, está el yo de la necrofilia, bueno, eso tiene muchísimas relaciones. El yo que se resiste a tener sexo, el yo desequilibrado sexualmente, está el yo que se autoflagela porque piensa que los pensamientos grotescos le provienen del demonio. Todos esos son yoes. Está el yo del sadismo, que ya lo vimos ahorita, el yo que desprecia al sexo opuesto o al sexo como tal, el que repudia al sexo, el yo que se la pasa rezando para que le quiten esto, el yo que se inventa peleas donde no hay, y el yo que perdió la polaridad sexual. Bueno, existen muchísimos defectos relacionados a este mismo defecto. Bueno, pues esa es la conferencia, o bueno, esa es más que la conferencia, es una reflexión sobre el yo célibe, como yo lo he visto, yo como lo he estudiado y yo como lo veo, y pues es lo que he podido transmitir. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto aquí la podemos que solucionar. Si no tienen preguntas, pues entonces lo dejamos para una próxima. Muchas gracias por ver esta reflexión. Por favor, profundizar. Esto es de profundizar individualmente si realmente quieren eliminar este defecto. Sí, porque es un defecto cabeza. Sí o sí debemos eliminarlo. De lo contrario, no podemos progresar espiritualmente. La búsqueda del camino espiritual se logra a través de la castidad. Si yo no elimino los defectos de la lujuria y sus amigos, la castidad no se va a lograr. Y necesito eliminar este defecto, o bueno, la lujuria, y este es uno de ellos. Ya vamos a observar que la lujuria se divide en muchísimos. Está el que le gusta fornicar, que es el que le gusta derrochar la energía sexual, y está este de acá, que es el que evita tener sexo. O sea que si evita tener sexo, pues nunca se va a dar un desarrollo de la conciencia para el despertar. Y hay personas que evitan tener sexo, pero están fornicando todo el tiempo, están masturbándose, están degenerándose de alguna u otra forma. Bueno, entonces hasta aquí cortamos. Cualquier pregunta la pueden dejar ahí en la sección de comentarios.